Hoy nos adentramos en uno de los pilares del diseño de software robusto y mantenible, el principio de abierto-cerrado, o OCP por sus siglas en inglés, aplicado en Java. Este principio, fundamental en la programación orientada a objetos, es la clave para construir sistemas que puedan crecer y evolucionar sin convertirse en un dolor de cabeza. Hablaremos de cómo este enfoque nos permite añadir nuevas funcionalidades, es decir, extender nuestro software, sin necesidad de modificar el código existente. Esto es crucial para evitar las temidas regresiones, esos errores inesperados que aparecen al tocar una parte que ya funcionaba. En esencia, buscamos diseñar un software que sea elástico, adaptable y, sobre todo, estable. El corazón del OCP reside en la regla formulada por Bertrand Meyer en 1988. Las entidades de software deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. ¿Qué implica esto? Cuando decimos cerradas para modificación, nos referimos a que, una vez que una pieza de código ha sido probada y se considera estable, no deberíamos alterarla. Modificarla es abrir la caja de Pandora, introduciendo riesgo de regresiones. Por otro lado, abiertas para extensión significa que podemos añadir nuevas funcionalidades o comportamientos al sistema sin tocar ese código ya establecido. Piensen en un cofre blindado para el código probado, que solo permite acoplar nuevas piezas de Lego sin desarmar la estructura base. Así se garantiza la robustez a largo plazo. Para entenderlo mejor, utilicemos la analogía del USB en la arquitectura de hardware. Nuestro ordenador, con su placa base, es el núcleo cerrado. No soldamos nuevos componentes directamente a ella cada vez que queremos añadir una funcionalidad. Sería impensable y muy arriesgado. En su lugar, tenemos el puerto USB, que actúa como una abstracción, un contrato universal. Este contrato define cómo cualquier dispositivo puede interactuar con el ordenador. Las extensiones, como una cámara web o un teclado, simplemente se adaptan a ese contrato mediante sus drivers, sin alterar la placa base. El sistema es extensible, pero el núcleo permanece inalterado. Es una prueba palpable de cómo la abstracción posibilita la extensibilidad sin modificaciones intrusivas. En el mundo de la programación orientada a objetos en Java, logramos el OCP mediante una combinación de abstracciones y polimorfismo. La clave es no modificar una clase existente cuando se necesita un nuevo comportamiento, sino crear una nueva que implemente la interfaz o extienda la clase abstracta esperada. La abstracción, ya sea una interfaz o una clase abstracta, actúa como un cortafuegos. Protege nuestro código cerrado, el cliente, de los detalles cambiantes de las implementaciones. El cliente interactúa únicamente con el cortafuegos, sin conocer los detalles internos de las implementaciones A, B o C. Esto permite añadir infinitas extensiones sin alterar ni una sola línea del código que ya funciona. Uno de los antipatrones más comunes que violan el OCP es el peligro del switch centralizado. Imaginemos un núcleo central de nuestra aplicación que utiliza una sentencia switch o una cascada de if-else-if para controlar el flujo basado en un enumerado o un tipo de objeto. La violación clásica ocurre cuando cada vez que introducimos una nueva regla de negocio, estamos obligados a abrir y modificar este núcleo central. Esto conlleva un riesgo inherente. Alterar un archivo que ya ha sido probado exhaustivamente puede romper lógicas anteriores que funcionaban perfectamente, introduciendo regresiones y generando un efecto dominó de errores que socavan la estabilidad de nuestro sistema. Es una trampa común en el desarrollo de software. Aquí vemos un ejemplo de código que viola claramente el principio de abierto-cerrado. Tenemos una clase calculador de descuentos con un enumerado tipo cliente. El método calcular utiliza un switch centralizado para aplicar descuentos según el tipo de cliente. Si el negocio decide introducir un nuevo tipo de descuento, por ejemplo, Black Friday, nos vemos obligados a modificar dos lugares: añadir Black Friday al enumerado tipo cliente y, crucialmente, añadir un nuevo case al switch. Esta modificación directa del código existente implica que la clase calculador de descuentos no está cerrada a modificación, lo que incrementa el riesgo de introducir fallos en una funcionalidad previamente estable. La primera refactorización para adherirnos al OCP, y una de las más elegantes,
es el patrón strategy. La solución consiste en extraer cada lógica de negocio, cada case de nuestro switch anterior, a su propia clase independiente, a la que llamamos estrategia. El calculador de descuentos, que ahora actúa como el contexto, ya no implementa directamente la lógica de descuento. En su lugar, depende de una interfaz común, estrategia de descuento. Mediante composición, el contexto tiene una estrategia. Esto significa que podemos inyectar dinámicamente cualquier implementación de estrategia de descuento en el calculador de descuentos, modificando su comportamiento sin alterar su código, simplemente intercambiando la estrategia en tiempo de ejecución. Ahora observemos el código refactorizado con el patrón strategy, que nos permite abrazar el OCP. En primer lugar, definimos una interfaz, estrategia de descuento, que actúa como nuestro contrato. Esta interfaz es el punto de abstracción, el plugin, al que se conectará cualquier nueva funcionalidad. Fíjense que el método aplicar descuento es lo único que debe implementar cualquier estrategia. En segundo lugar, tenemos el contexto blindado, nuestra clase calculador de descuentos. Esta clase, ahora, no contiene lógica condicional. Simplemente recibe una instancia de estrategia de descuento y le delega la tarea de calcular. De esta forma, el calculador de descuentos está completamente blindado y cerrado a modificación, ya que no necesita cambiar aunque se añadan nuevos tipos de descuento. Es la pura esencia del OCP. La belleza del patrón strategy para el OCP se manifiesta plenamente cuando consideramos la extensión. Si el negocio demanda un nuevo tipo de descuento, como el de Black Friday, simplemente creamos una nueva clase, Descuento Black Friday, que implementa nuestra interfaz Estrategia de Descuento. Esta nueva clase encapsula la lógica específica del 50% de descuento. Lo más importante es que hemos añadido esta funcionalidad de forma aislada. No hemos tocado ni una sola línea de código en el calculador de descuentos ni en ninguna otra clase de descuento existente. Esto significa cero riesgo de introducir bugs en funcionalidades y aprobadas, cumpliendo a la perfección con el principio de abierto a extensión y cerrado a modificación. Una muestra de diseño software robusto. Pasemos a otro antipatrón común, la duplicación de esqueletos. Esta violación silenciosa ocurre cuando tenemos varios módulos o clases que, aunque tienen funcionalidades distintas en un paso específico, replican un flujo algorítmico completo. Por ejemplo, un procesador CSV y un procesador JSON que, ambos, abren, procesan y cierran un archivo. El problema surge cuando el 80% del flujo, el esqueleto del algoritmo, está duplicado. Si surge un cambio arquitectónico en el paso de apertura o cierre, por ejemplo, hay que modificar múltiples archivos. Esto no solo introduce ineficiencia y redundancia, sino que también viola el OCP al forzar cambios en múltiples lugares para una única modificación de un comportamiento común. Aquí tenéis un ejemplo concreto del antipatrón de duplicación de esqueletos. Observamos dos clases, CSV Data Processor y JSON Data Processor. Ambas tienen un método ProcessFile que sigue un flujo casi idéntico. OpenFile, read/parse, SaveData y CloseFile. Los pasos OpenFile, SaveData y CloseFile son idénticos en ambas clases. La única diferencia radica en la lectura y el parseo de los datos, que son específicos para CSV y JSON. El problema es evidente. Si la lógica del método OpenFile cambia, o la forma de cerrar el archivo, estamos obligados a modificar ambas clases. Esto es una clara violación del OCP, ya que una modificación en un comportamiento común obliga a abrir y cambiar múltiples archivos, duplicando el esfuerzo y aumentando el riesgo de error. Para resolver el antipatrón de duplicación de esqueletos, aplicamos el patrón Template Method. La solución consiste en definir el esqueleto inmutable del algoritmo en una clase base abstracta. Esta clase base contiene el flujo general, con algunos pasos definidos como concretos y otros como abstractos, que son los huecos a rellenar. Las subclases entonces implementan esos métodos abstractos, proveyendo la funcionalidad específica sin alterar el flujo general predefinido. Piensen en una forma genérica para hacer galletas, donde la masa y el horneado son fijos, pero el moldeado y la decoración son específicos para cada tipo de galleta. El algoritmo general permanece inalterado, cerrado a modificación,
mientras que sus partes variables son abiertas a extensión mediante la implementación de las subclases. Con el patrón Template Method, nuestro código refactorizado se alinea con el OCP de forma elegante. Creamos una clase abstracta Data Processor. Dentro de ella, el método ProcessFile se define como final, una palabra clave crucial que garantiza que el flujo general del algoritmo está completamente cerrado a modificación. No puede ser sobrescrito por ninguna subclase. Este método final orquesta los pasos invariantes, como OpenFile y CloseFile, y en el medio llama a ProcessData. Este método ProcessData es abstracto, es el hueco que las subclases rellenarán con su lógica específica de procesamiento, ya sea CSV o JSON. Esto es inversión de control. La clase base llama a las extensiones, haciéndola abierta a extensión y preservando la estabilidad del esqueleto principal. Para sintetizar lo que hemos aprendido, comparemos los dos mecanismos principales para implementar OCP que hemos visto. El patrón Strategy utiliza la composición o delegación, donde una clase tiene una estrategia, como nuestro calculador, que tiene una estrategia de descuento. Su contrato es intercambiar un algoritmo completo, ofreciendo una flexibilidad dinámica en tiempo de ejecución. Por otro lado, el patrón Template Method se basa en la herencia, donde una subclase es un tipo de la clase base abstracta, como nuestro CSV Processor, que es un Data Processor. Su contrato es redefinir partes de un algoritmo fijo, proporcionando una flexibilidad estática, definida en tiempo de compilación. Ambos son herramientas poderosas para lograr la extensibilidad sin modificar el código base. En conclusión, el principio de abierto o cerrado es una piedra angular para el diseño de software de calidad. Hemos visto que el código probado es un activo valioso. Es imperativo protegerlo de cambios innecesarios. Las modificaciones, incluso las más pequeñas, siempre introducen un riesgo inherente de bugs, mientras que las extensiones, si están bien diseñadas, introducen valor y nuevas capacidades sin comprometer la estabilidad. OCP no es solo una buena práctica, es el motor fundamental detrás de arquitecturas escalables, de sistemas de plugins robustos y de frameworks flexibles que vemos en herramientas como Spring. Al aplicar el OCP, construimos sistemas que resisten el paso del tiempo, adaptándose y creciendo sin caer en la fragilidad de un diseño rígido.